Muchas veces la mejor manera de saber lo que uno quiere es tener claro lo que uno no quiere. Vamos a hablaros de un proyecto social que se define un poco así. No es una ONG, no es una plataforma de micromecenazgo, ni de gestión de voluntariado, ni siquiera, a pesar de su nombre, es una canción. Strip Drop no utiliza dinero ni intermediarios, pero es capaz de cubrir necesidades concretas como una caja de bolis o un rebaño de cabras. Esta noche nos acompañan en el estudio de Coordenadas Pablo del Palacio y Daniel Losada, que son, bueno, pues los creadores de Strip Drop. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Esther. ¿Quién de los dos me cuenta cómo surge esta aventura? Pues yo, Pablo, yo mismo. Pues surge así, ¿no? Esto es una forma de viajar que tenía Dani desde hacía tiempo, pues de relacionarse con el medio que estás visitando, ¿no? Y qué mejor manera que ayudando a los demás, ¿no? Porque se rompen muchas barreras, porque conoces un aspecto del lugar donde estás viajando que si no te vas a perder, y yo no lo hubiese definido tan bien como lo has hecho tú, ¿no? O sea, la verdad es que lo has clavado, es que es tal y como lo dices, ¿no? Y bueno, pues al final es a raíz de un viaje en el que yo estoy haciendo con Dani, pues somos amigos desde la infancia, en Marruecos, en el desierto del Sáhara, tenemos una experiencia impactante, ¿no? Impactante y bueno, pues de todo lo que pudimos hacer o ver allí, pues para mí fue de lo que más me marcó, ¿no? A la vuelta de nuestro viaje, Dani me comenta, oye, estoy mirando en internet para ver si puedo encontrar un sitio donde se sepa a quién ayudar y cómo ayudar, ¿vale? Y no lo encuentro. Y digo, y esto es tan fácil como que se puede hacer, ¿no? O sea, un portal donde tú cuelgas la información de centros por todo el mundo donde se requiere ayuda. Y eso es importante, y tú lo has dicho, no es ayuda monetaria, es ayuda solo material, ¿no? Y otra cosa muy importante, no va a haber nadie que lo lleve por ti, lo tienes que llevar tú, ¿no? Y es ahí donde te encuentras en esa fusión de experiencias y de ayuda, donde bueno, pues ya te digo, o sea, es una experiencia tan buena que cuando vuelves del viaje, pues sin duda lo más impactante son este tipo de experiencias, estas cápsulas de experiencias que hay en nuestra web, ¿no? Al final solo pretendemos ser información, y como para eso solo necesitas una web. Por eso lo hemos hecho así. Entonces, si tú publicas las necesidades de escuelas, orfanatos, tribus, colegios, hospitales en todo el mundo, necesidades no monetarias, esto es muy importante, el dinero no se publica, al final lo que queremos es una web que es como una especie de corcho universal de necesidades, donde unos ponen unos post-its y otros los leen. Es así de fácil. No hace falta más estructura para esto. Somos dos personas con muchas más ganas que tiempo, y en 5 años pues al final ya son creo que son 60 países, 130 centros. Entonces esto está funcionando muy bien, con simplemente haciendo las cosas poquito a poco. Poquito a poco. El día de mañana es posible que nos convirtamos en una ONG, etcétera, pero de momento no es necesario, no lo vemos necesario. ¿Y cómo se pone en marcha el mecanismo? Porque, bueno, estábamos hablando de los campamentos saharauis que están sufriendo ahora los efectos de unas terribles inundaciones que han sido devastadoras, sobre todo, bueno, pues por cómo son, ¿no? Por los edificios de adobe, las jaimas, si hubieran sido, bueno, pues poblados de otra manera, pues no les habría afectado tanto. ¿Estáis valorando, por ejemplo, esto, o se pone en marcha de otra manera? Aquí teníamos que hacer unos cuantos matices, porque, bueno, para, digamos, grandes desastres y grandes eventos que suceden puntualmente, pues quizá Strip Drop se quede corto, ¿no? Para eso tenemos grandes ONGs que ya cubren perfectamente eso, tienen una logística muy bien organizada, y sin duda hay que colaborar con ellos, ¿vale? Digamos que lo nuestro son pequeñas ayudas, que lo que intentamos es que lo haga mucha gente, cuanta más gente posible, mucho mejor, porque esas pequeñas ayudas al final se van a convertir en grandes ayudas, ¿no? Cuando tú haces
acciones muy pequeñas pero muy seguidas, eso al final se convierte en una gran ayuda, ¿no? Pero quizá TripDrop se quede corto para eventos tan serios como una inundación o como lo que está pasando con los inmigrantes sirios, donde sí que te tienes que apoyar con grandes logísticas y grandes organizaciones. Sin duda, nosotros nos hacemos eco de estos eventos y los difundimos, ¿no? Pero TripDrop está más enfocado hacia la pequeña y mediana ONG, no tan conocida como las grandes, y proyectos de gente que se está partiendo el pecho todos los días y que no son tan conocidos. Queremos ser la voz de esos pequeños y medianos proyectos, ¿no? Y que digamos que la repetición de esas acciones al final se convierten en unas grandes ayudas, ¿no? Nosotros lo que hacemos es poner esos proyectos en el mapa. Entonces les damos, por un lado, visitas con ayuda y además visibilidad de gente que dan fe de la buena labor que está haciendo esta gente en terreno. Entonces es algo que no tenían hasta entonces, logística gratis y visibilidad. Estas pequeñas ONGs que ya actúan en algún lugar son como vuestras contrapartes, ¿no? Entre comillas, porque eso será difícil, ¿no? Detectar las necesidades, cómo Claro. se hace eso, ¿no? Cómo te pones de acuerdo con una tribu para que te diga que quieren cabras. Siempre, en casi todos los casos, tenemos ese personaje del que hablas, es el embajador, entre comillas, de TripDrop, que suele ser una monja, un cooperante, un profesor, incluso ya está empezando a pasar, y es lo que queremos, que son los propios viajeros los que detectan estos sitios. Cuando te decía antes que es un corcho donde unos ponen unos post-its y otros los leen, muchas veces es el mismo. Es decir, cuando te escriben, oye, viajo a Sri Lanka y no tenéis nada publicado, la respuesta es, métete tú en un colegio, dinos qué necesitan, lo contrastamos y lo publicamos. De este modo, el siguiente viajero que venga ya sabrá gracias a ti que hace falta allí. Con lo cual estás empoderando al viajero. Es un planazo esto, porque entonces se ven como una parte fundamental de la cadena, y de eso se trata. Es todo para el viajero y por el viajero. Y otra cosa importante, no veamos esto como caridad, lo vemos nosotros como un intercambio. Es decir, hablamos antes de tragedias, etcétera, sí, pero esto está más enfocado al día a día. No esperamos a que haya una tragedia, un terremoto, o no, es al día a día, para que cuando tú pases por un sitio y sepas qué tienes que llevar, a quién y dónde, estás dando ese primer paso que luego seguramente, prácticamente siempre, acaba siendo una de las actividades que más te han gustado en tu viaje. Es decir, tú les haces la vida más fácil, ellos enriquecen tu viaje y seguramente a ti también. Con lo cual ahí está el intercambio. O sea, de hecho tenemos publicados pues bienes que pues te puedes no suponer de primera necesidad, ¿no? Como puede ser balones para un colegio de unos niños. Invito a los oyentes a que se metan en nuestra web y vean lo que pasa cuando llevas un balón de fútbol a Tanzania, por ejemplo, o a Kenia. Cómo se vuelven los niños de locos con algo tan simple como eso, ¿no? O sea, que realmente cabe de todo en TripDrop y como hemos dicho y queremos recalcar, vamos al pequeño y a la mediana ONG, esos, cooperantes anónimos o gente que está por muchos lugares del mundo, que le podamos dar desde TripDrop pues la máxima relevancia, ¿no? Pues he hablado ya varias veces de las cabras, pero bueno, es una de las historias que aparecen destacadas en vuestra web, imagino, bueno, pues por lo llamativo, ¿no? Todos pensamos seguramente pues en bienes de primera necesidad o en bolígrafos para una escuela, pero no se nos había ocurrido pensar que puede ser pues la forma de vida de las viudas masái. Es un grupo de 95 viudas y les decimos que tienen que seguir unidas, tienen que trabajar juntas y no sé. Bueno, ahora es cuando eligen por edad o cómo lo hacen. Tiene que decidir el comité, que pasa, hay un comité creado que ellas deciden, Comité de viudas. Hay una chairman, una vice-chairwoman, la tesorera y la secretaria, y ellas deciden a quién se le entrega. Bueno, se escuchaba sobre todo el viento, pero bueno, creo que esto es importante, ¿no? Pues se utilizan formas de organización o decisión locales. Ella estaba haciendo referencia a un comité de viudas, que era el que había decidido que, bueno, necesitaban algo para su sustento. Así es. Y ahora necesitan burros, ¿es así? Bueno, necesitan siempre de las dos cosas. Los burros allí les llaman los Land Rover Masáis, ¿no? Porque lo que utilizan los burros es para llevar las leñas. Es decir, estas mujeres cocinan todos los días y la leña no está cerca. Tienen que ir a por allá y volver. Igual son 3-4 kilómetros al día. Entonces van deslomadas. Y con un burro se apañan 4 viudas tranquilamente y llevan la leña de todas.
Y un burro cuesta 75 euros allí en el mercado, al cambio, más o menos. Es decir, siempre en Trip Drop intentamos que las cosas que nos piden se puedan comprar en destino. No solo porque es más cómodo y más barato, sino porque la divisa también se queda ahí. Estás haciendo un favor doble. Entonces, en el caso de las cabras y los burros, pues es lo que hicimos. Pablo y yo hicimos una colecta porque nos dijo María, que es la persona que sale en el vídeo y es una chica de Salamanca casada con un masái que ha creado una fundación allí, la Fundación Carpio Pérez, y hace una labor encomiable con los masáis. Entonces, antes del viaje, yo iba para allá y les dije, oye, ¿qué necesitáis? Que desde Trip Drop, Pablo y yo podemos hacer algo. Y fue cuando nos dijo lo de las viudas masái. Y ahora Pablo te cuenta lo que hicimos con la colecta, que fue divertido. Sobre todo lo que sois buenos lojistas, ¿no? Porque imagino que todo esto, bueno, tiene sus complicaciones. Es que yo no me lo puedo imaginar cómo me las apañaría para llevar cabras ahí a mitad de Tanzania. Pues fíjate, hemos dicho antes una cosa y el fundamental que ha dicho Dani, que nos apoyamos en estructuras mínimas de organización, pero mínimas, ¿no? O sea, tenemos a María Carpio, que es quien te dice cómo lo tenemos que hacer, que es quien lleva la fundación, que lleva su mismo nombre, que está allí, que está totalmente implicada con el colectivo Las Viudas Masái y sobre todo y fundamental, que sabes que no la vas a cagar, y perdón con el nombre, no. por la expresión, pero porque ella te va a decir cómo lo tienes que hacer, ¿vale? Está tan implicada, o sea, a veces no es solo la información, sino cómo tienes que hacer eso, ¿vale? Cómo tienes que hacer eso para no, estropear el medio, hacer cosas que no debes. Por eso es fundamental que alguien allí, un local, nos diga cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Como por ejemplo en Birmania, en las escuelas, nos contaba Dani, no des directamente a los niños la ayuda, sino que sea el profesor el que lo haga, porque es un símbolo o un signo de respeto absoluto hacia el profesor, y si lo haces tú, estás haciendo de menos al profesor. Pues ese tipo de detalles, esa sensibilidad, es la que los locales del lugar nos dan. Otra cosa muy común, llevar caramelos, pues a ciertas zonas no la lleves porque les haces unos minutos de sonrisa, pero les fastidias porque no tienen pasta de dientes y les generas caries. No debes de llevar caramelos a determinados sitios. Toda esa información es la que nosotros intentamos plasmar en Trip Drop y que la gente pueda disponer de ellas, ¿no? Uh-huh. Antes me estabas explicando, bueno, que uno de vuestros límites era precisamente, bueno, pues las grandes emergencias, como lo que estaba ocurriendo ahora en los campamentos de los refugiados saharauis. Pero ¿qué otros límites hay? ¿Son siempre necesidades materiales? Quiero decir, yo por ejemplo hace un par de años tuve un viaje a Guatemala acompañando también la labor de una ONG, esta sí, de las grandes, y lo que necesitaban era algo pues como reparar una estructura para la recogida y acometida de agua. Ni siquiera se podía contabilizar así con las manos, ¿no? Con algo físico. Claro, no siempre es ayuda material. De hecho, en muchos casos piden voluntariado y en muchos casos voluntariado específico. Te pongo el ejemplo en México, creo que es en Sierra Gorda, un parque natural. Lo digo de memoria, que me perdonen si estoy equivocado, pero creo que es un parque nacional que han abierto hace relativamente poco y necesitaban formación para guías turísticos. Entonces es algo muy concreto, pero si alguien va por allí y está en la industria y puede pasar un par de tardes con ellos haciéndole un taller, se lo van a agradecer. En otros sitios te piden profesores de inglés, en otros sitios, en fin, te piden de todo. Entonces, es lo que decía Pablo, lo importante es preguntar. Es decir, esta arrogancia occidental nuestra de decidir siempre que le hace falta al otro es lamentable. Entonces, las dos claves de esto es, primero, preguntamos, y segundo, no puedes pedir dinero. Y lo más importante, lo entregas tú. Con lo cual te estás asegurando que la ayuda llega íntegra, que es la correcta, y además te llevas lo mejor de todo, que es cerrar el círculo viendo a quién se lo das, conociendo. Ahí es donde nace el vínculo. Entonces, todo esto, aunque es verdad que son píldoras de experiencia, muchas veces son embriones de experiencia, diría yo, porque el vínculo perdura. Hace 2 años iban 3 españoles, se fueron a Ghana. Todo esto nos enteramos muchas veces después. Uh-huh. Se fueron a Ghana, pues ahí publicamos unas necesidades en un sitio en Ghana. Total, cuando vuelven nos cuentan que han estado allí, les han llevado después de una colecta todas las necesidades, y como 2 de ellos eran ingenieros aeronáuticos, decidieron hacer un taller de papiroflexia para los niños en el cole. Y entonces durante una mañana entera estuvieron explicándoles por qué vuelan los aviones, desde quién era Leonardo da Vinci hasta hacer el avión, y luego salieron todos a volar los aviones, que hay fotos y vídeos de aquello. Están haciendo 2 años después un pequeño hostal para, con el dinero que recauden, ayudar a esa escuela. Es decir, el vínculo ya está.
esto aplica a muchos casos, es lo que estamos viendo. Claro. Pues estábamos hablando, bueno, pues de algunas necesidades concretas. Tú has hablado de los balones, Pablo, pero ¿cuál ha sido la petición más extraña o esa que habéis tenido casi que cambiar por otra que no se ha podido cumplir? Mira, tenemos de todos, pero la verdad es que hay algunas muy cachondas, ¿no? Nos han pedido desde un autobús de línea en la India, unas monjitas, hasta, por ejemplo, muy curiosas, ¿no? En Camerún, en Senegal, pues nos piden trajes de chaqueta. Y nos piden trajes de chaqueta porque los utilizan para resguardecerse por la noche en la playa los senegaleses. Pues bueno, pues oye, pues te han pedido esto, pues lo llevamos. Allí estuvo Dani y allí le llevé yo un montón de trajes míos que se los llevó para allá y se los dio a ellos. O sea, hay trajes de chaqueta míos por las playas de Senegal. O sea, así te lo digo. Y por ejemplo, pues bueno, pues una que nos gusta mucho pues es el tema de, por supuesto, de las cabras en Tanzania y bueno, también lo de los albinos en Tanzania también nos pedían magnifying sheets, que estos son una especie de folios lupa que utilizan para poder leer. El albino en Tanzania, el problema que tiene es el sol, no ya todo el tema de vudús y ritos y magias negras que también. Entonces, al no tener melanina pierden mucha visibilidad en los ojos. Es frecuente verlos con 8 años leyendo con el libro a 5 centímetros. Con unos magnifying sheets, que son folios transparentes que aumentan la letra de detrás, pueden leer. Entonces optimizan mucho más sus horas laborales, aprenden más y tienen un futuro un poco más digno. Y eso lo compras y lo llevas. Si no te lo dicen, jamás lo vas a saber. Entonces es ese tipo de cosas las que ponemos. Y luego en Chiapas te piden mantas, en Mozambique te piden mosquiteras para combatir la malaria. En Costa Rica me llamó la atención, pedían mapamundis para los coles. Entonces cada uno tiene su casuística. Sí, y sobre todo la utilidad, ¿no? Que luego lo encuentras, porque por ejemplo en Birmania nos piden chubasqueros, algo tan sencillo como eso, o un paraguas, porque hay monzón, hay pues en concreto un orfanato donde necesitan eso para los niños y que no se mojen y que no se resfríen durante el monzón y cojan enfermedad y mueran, ¿no? Pues algo tan sencillo como algo que puedes meter en tu maleta o comprar en destino. Mira, yo os invitaría a todos los oyentes que se metieran en nuestro Facebook, nuestro Twitter, por supuesto, nuestra página web, y que vieran la cantidad de experiencias que tenemos colgadas. O sea, la última, la verdad es que Dani tiene un par, porque tú imagínate a dos tíos que se van de luna de miel que les dices, mira, ahora te vas a parar en un poblado Masái en Tanzania y te vas a llevar 100 cabras para allá. ¿Vale? Bueno, pues eso ha sucedido. Y pues es muy cachondo ver unas cabras subidas en un autobús, sí, ellas con su cabeza, en vez de personas cabras, porque se las ingeniaron para llevar las cabras en un autobús hasta allí. Pues, ¿en serio? Estoy seguro que está... Pues me estabas enseñando la foto, qué bueno, las cabras en la... Ay, perdón, lo he cerrado sin darme cuenta, que soy súper torpe yo para esto. Pues sí, estaban es que muchas veces cuando... en el mercado Masái tú puedes encontrar 10, 15, 20 cabras, pero cuando tienes que conseguir tantas, igual te tienes que ir a otra aldea más lejos, ¿no? Entonces ese fue el caso y tuvieron que habilitar un autobús, una cabra, o sea, un autobús o una furgoneta creo que era, para traerse las cabras. Entonces sí, esto era unos chicos que se iban de luna de miel, les hice luna de miel, pero al final quisieron pasar 6 días en una aldea Masái con María, la que te dije antes de Salamanca, de la Fundación Carpio Pérez. ¿Y por qué Trip Drop antes de despediros? ¿Por qué este nombre tiene algo que ver con la canción de Massive Attack? No, y mira que me gusta Massive Attack, pero no, estuvimos buscando un nombre que aglutinara todo y que fuera también en inglés, ¿no? Esto es un proyecto prácticamente internacional, la web está en español y en inglés, y entonces, bueno, pues viaje y gota, y también depositar, ¿no? Lo de drop es dejar algo en un sitio, y al final es, pues gota a gota vamos haciendo que ocurran todas estas cosas, ¿no? Nuestros viajes de trip. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos, Pablo del Palacio y Daniel Losada, mucha suerte y nada. Gracias, Esther. Gracias.